Buenos Aires está Ilan Busni, él es analista internacional, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, es presidente de Basilea, ustedes sabrán, un prestigioso centro de diplomacia en Argentina. A Ilan le damos la bienvenida a NTN 24, al programa La Noche. Gracias por acompañarnos, Ilan. ¿Y cómo interpretar estas protestas de los gazatíes? En Occidente hay una narrativa que muchos creen, y es que Hamás representa el anhelo del palestino, representa el anhelo del gazatí. ¿Cómo interpretar estas manifestaciones? Buenas noches. Lo primero que deberíamos pensar es que estas manifestaciones llegaron tarde, 537 días después de haber vivido la masacre del 7 de octubre. El pueblo palestino sale a las calles a manifestarse contra Hamás, pero sale a manifestarse por muchos motivos y principalmente por la presión que está ejerciendo Israel en este momento en términos militares, porque saben que se vienen próximamente órdenes de evacuación y porque saben que su vida ha empeorado drásticamente desde el 7 de octubre y al mismo tiempo ven cómo Hamás se acopia a la ayuda humanitaria, se la revende al pueblo palestino, y mientras que los de Hamás están escondidos bajo tierra en los escondites, en los túneles que han hecho, la población gazatí se ve fuertemente desplazada, viviendo en tiendas de campaña, y ven cómo Hamás no ayuda ni va a ayudar a que su vida mejore. Entonces, por un lado es esperanzador, es prometedor, pero al mismo tiempo es bastante temprano para poder sacar conclusiones definitivas de hacia dónde pueden llevar estas manifestaciones. Dices que llegó tarde. Ilan, que llegaron tarde las manifestaciones, pero hay que entender que también Hamás es una organización que se en Gaza, es decir, los gazatíes en un momento votaron por Hamás, pero luego volvieron a votar por la autoridad palestina. Hamás se quedó con el poder a la fuerza, asesinó a ministros de la autoridad palestina y somete a los gazatíes. No es difícil para un gazatí exponerse frente a estos extremistas que son capaces de cualquier cosa, es decir, salir a protestar no trae unas consecuencias incluso mortales quizá para ellos. Es verdad, es cierto, las protestas son valientes, son corajudas, como decimos aquí en Argentina, y son manifestaciones que deberían repetirse y que ya empezaron a multiplicarse de norte a sur en todo Gaza, incluyendo, por ejemplo, en el sur, en Han Yunes, la ciudad de la cual Yahya Sinwar, arquitecto del 7 de octubre, proviene y de donde viene su familia. Son manifestaciones que hay que tener en cuenta, también hay que decirlo, porque la población la población en la Franja de Gaza ha votado a Hamás, la ha tomado como una opción viable hace más de 20 años, y Hamás ha gobernado a puño de hierro a la Franja de Gaza y ha hecho de la población civil escudos humanos. Por eso también vemos que gran parte de las manifestaciones dicen y hablan sobre el futuro de los hijos en Gaza. No quieren seguir exponiendo a sus hijos a la muerte porque saben que Hamás utiliza a los jóvenes, ya no solamente los adoctrinan, sino que también los utilizan como escudos humanos para defenderse frente al ejército israelí. Y recordemos algo para tener en cuenta, porque el 7 de octubre, si bien es verdad que militantes terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica han cruzado a suelo israelí, hubo también civiles que cruzaron a suelo israelí, cometieron atrocidades, e incluso varios de los civiles relatan que estuvieron en casas de civiles ocultos. Por lo tanto, es verdad, la manifestación está haciendo y está empezando a ser cada vez más multitudinaria, pero también es verdad que Hamás cuenta con un apoyo dentro de la Franja de Gaza que los llevó a sostenerse en el poder durante muchos años. Es verdad que lo hicieron a través de la fuerza, pero también por el apoyo popular. Ilan, está con nosotros Khalil Sayegh, él es analista político, él es nacido de una familia cristiana en Gaza. Luego de estudiar teología en Belén, siguió estudiando política comparada en Estados Unidos, donde fundó Ágora, es una iniciativa que aboga por una democracia constitucional en Oriente Medio, que ojalá se logre, ojalá haya una democracia constitucional en Oriente Medio. Por ahora, obviamente la única que hay es la de Israel, y también aboga por la solución de los dos estados, tanto el palestino como obviamente el Estado de Israel. Esta iniciativa Ágora es una organización cofundada por Khalil, con quien vamos a conversar, y Elazar Weiss, académico israelí, y su objetivo es ese, movilizar a la comunidad internacional para dejar las narrativas a un lado y ver realmente lo que sucede para buscar soluciones. Por eso es
muy importante, Khalil, conversar con usted también hoy en esta charla junto con Ilan. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por invitarme. Espero con ansias la conversación. Khalil, ¿cómo podemos interpretar en Occidente las protestas que comienzan a surgir de manera ya más fuerte o más visibles de los gazatíes en contra de Hamás en la Franja de Gaza? ¿Usted cómo las analiza? Simplemente es el comienzo. El contexto ha sido los crímenes brutales de Israel en Gaza, 16 meses de bombardeos continuos que comenzaron después del ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Dicho eso, ha habido muchos crímenes de guerra contra los palestinos y están cansados de la guerra, y también están cansados del régimen autoritario de Hamás que los ha oprimido por 18 años, y hay un sentimiento en la sociedad palestina que, si bien Israel no les importa sus vidas, ya que ha ocupado, Hamás tampoco les importa sus vidas, y Hamás dice que está ganando para sacrificar al pueblo palestino, y frente a la maquinaria brutal de Israel, para nada, simplemente para que Hamás siga en el poder en Gaza. Esto es un llamado para que Israel frene la guerra, frene los crímenes, y un llamado para Hamás, para que simplemente deje las armas y se vaya de Gaza. Es la búsqueda de la gente en Gaza. Están llamando claramente a los terroristas de Gaza, terroristas, están llamándoles que por favor abandonen. Ilan, uno de los puntos que planteaba usted al comienzo de esta entrevista era que esta manifestación había llegado tarde. Hablaba usted de 537 días, pero Hamás lleva gobernando de facto en la Franja de Gaza ya más de 17 años. Me gustaría que usted le recordara a nuestros televidentes qué le han dejado estos 17 años de gobierno dictatorial, de tiranía, a los pobladores gazatíes. ¿Qué le ha dejado Hamás a la población civil durante todo este tiempo? Lo principal a tener en cuenta es que Hamás dejó una población empobrecida por decisión por parte de Hamás, dejó una población completamente educada en odio, porque Hamás es quien se encarga de educar a los niños en las escuelas y en las universidades, porque controlan todo. Hamás dejó una población desprotegida a la cual utiliza como escudos humanos, y lo volvemos a repetir, para su propio beneficio. Mientras que bajo tierra Hamás construyó unos 500 kilómetros de túneles pura y exclusivamente con el objetivo de perpetrar el terror puertas para adentro de la Franja de Gaza y también para causarle daño a la población israelí. Sobre tierra lo que se ve es destrucción, es pobredumbre, y recordemos también que cuando Hamás asume el poder, lo primero que hicieron fue destruir todo lo que habían construido ahí los israelíes, las fábricas, los espacios para la agricultura, todo eso que era progreso dentro de la Franja de Gaza fue destruido. Entonces, y lo mismo también sucedió el 7 de octubre, porque hasta el 7 de octubre más de 14.000 trabajadores cruzaban desde la Franja de Gaza hacia suelo israelí, y eso también fue destruido por Hamás. Hamás provocó la destrucción, el empobrecimiento y la aislación de la Franja de Gaza totalmente, no solamente de Israel, sino también de Egipto. No trajo para nada progreso para la población en la Franja de Gaza, sino que trajo todo lo contrario, pobredumbre, destrucción, y solamente se constituyó en el poder para destruir al Estado israelí, construir un Estado palestino sobre el Estado israelí, cosa que se vio claramente sus intenciones nuevamente, como lo hizo a lo largo de los 17 años, pero enfáticamente el mismísimo 7 de octubre. Khalil, ¿cómo entender que en el año 2006 efectivamente Hamás sí ganó las elecciones en la Franja de Gaza? Los gazatíes apostaron por Hamás, sabiendo que es Hamás, sabiendo que es una organización criminal, radical, extremista. Después se quedó con el poder a la fuerza cuando los palestinos volvieron y giraron y nuevamente votaron por la Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿cómo entender que en algún momento la población en Gaza sí apoyó a Hamás como proyecto político?
De hecho, eso no representa bien la realidad. En 2006, Hamas ganó la elección, pero no ganó la mayoría de los votos en Gaza. De hecho, Fatah ganó la mayoría de los votos en Gaza. Para entender cómo la elección política funciona en Gaza, no se puede tomar Gaza como un cuerpo político en sí. Gaza es parte de lo que se conoce como el Estado palestino por el derecho internacional, justo como los territorios palestinos, incluye Cisjordania. Y para que Hamas ganara tenía que ganar Cisjordania y Gaza. Entonces las cifras muestran que había más votantes para Hamas en Cisjordania que en Gaza, y aún así ganaron los votos, pero simplemente ellos no obtuvieron la gran parte de los votos. Es igual que Trump en 2016, no ganó el voto popular, simplemente ganó el voto electoral. Entonces, ¿cómo entenderlo? La verdad es que cuando mira las cifras publicadas durante el año de elección en 2006, usted encontrará que la mayoría de aquellos que votaron por Hamas aún creen en una solución de dos estados, 65 de ellos. Entonces, ¿por qué votan por Hamas? La respuesta es la campaña de Hamas. Hamas no hizo campaña en este proyecto político para combatir a Israel o para ir a guerra o lo que sea. Solamente fueron apoyados para combatir la corrupción de Fatah, que era el partido de gobierno, y es por lo que la gente votó. No votó por la guerra. Sí, ahora, en las protestas escuchamos a los pobladores, a los pocos que han salido, que para hacer en la Franja de Gaza pues es visible, insistimos, frente a una organización extremista y cruel, es muy valiente salir a protestar. Y se lo digo desde los ojos de América Latina. Acá tenemos dictaduras diferentes, no son por motivos religiosos, son otra forma de dictadura. Y cuando las protestas se crecen, muchas veces tenemos fe, pero luego la perdemos, como en el caso de Cuba. Ha habido una serie de protestas para sacar un régimen que lleva 60 años y luego viene la desilusión. Usted al comienzo decía que es apenas el despertar o el comienzo de esas protestas. ¿Usted cree que podrán sobrevivir los gazatíes que se enfrenten a Hamas, que critiquen a Hamas, que protesten en contra de Hamas? ¿No terminarán asesinados o reprimidos? Simplemente para contextualizar, apenas el año pasado el fuego terminó en Gaza antes de la tregua. Durante la tregua, que tomó 2 meses, nosotros vimos Hamas en verdad reprimir a los palestinos, disparándole a los palestinos que son críticos, etc. Ahora mismo, ya que ha regresado, creo que el mayor peligro de los manifestantes no es la represión de Hamas, sino los bombardeos de Israel, porque esto podría matarlos, y ha matado ya a algunos. Yo no creo que en este punto haya un peligro de Hamas. Hamas no se puede mover libremente por la cacería israelí. Literalmente están bombardeando por doquier. Y la segunda razón es que los manifestantes, por primera vez, es una gran manifestación. Miles de manifestantes en Gaza, en Han Yunis, Jabalia, la ciudad de Gaza. Entonces salieron, y no creo que Hamas tiene la capacidad en este momento de atacarles. Creo que el peligro sería que una vez tengamos otro alto el fuego, durante ese tiempo Hamas utilizará todo el poder que tenga para castigar a los disidentes, para prevenir que haya nuevas protestas que cambien el régimen de Hamas. Ilan, y sobre este punto en particular, lo que plantea Khalil, él habla de algo bien interesante, y es que esas protestas se están dando en diversos lugares. Él habló de Jabalia, de Khan Yunis, de Villalá. ¿Esto qué representa? Esto no es espontáneo. Hay quienes aseguran que el hecho de que se haga en diferentes regiones de la Franja de Gaza tiene también un significado bastante fuerte, y es que de alguna manera hay una coordinación previa y hay una organización que podía desencadenar en un éxito en estas manifestaciones si se compara con las que hubo, por ejemplo, el año pasado, en diciembre de 2024, donde también hubo manifestaciones, pero en ese momento sencillamente fueron sofocadas, fueron apagadas y no tuvieron ningún resultado. Todos los días se va multiplicando y se va amplificando, y esto es algo bueno, y al mismo tiempo también hay que entender que la política está jugando por detrás, porque el movimiento Fatah, que está del otro lado, digamos, está en Cisjordania, está promoviendo
que la gente salga a manifestarse en la Franja de Gaza. Entonces vemos que también la política palestina se hace eco de las manifestaciones y las vamos a ver multiplicándose porque para mañana jueves también van a haber manifestaciones masivamente que por ahora no son reprimidas y probablemente tiene que ver porque Hamás está debilitado. Y además de estar debilitado, tiene un problema que es el frente de guerra que mantiene hoy en día. De nuevo, la gente sale a pedir por el fin de la guerra y veamos que no lo hace por amor a Israel porque tienen ganas de estar hermanados con el pueblo israelí. Están diciendo que devuelvan a los prisioneros israelíes y no a los secuestrados israelíes. Esto lo cual demuestra que todavía no hay un tema de coexistencia sobre la mesa entre ambos pueblos. Y recordemos que en este momento las manifestaciones también son alentadas de cierta manera por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que sale a decir, si quieren que la guerra termine, bueno, pidan por el fin de Hamás, busquen el fin de Hamás y la vuelta a casa de los 59 secuestrados que la organización terrorista aún mantiene. Es probable que veamos en escenas no dentro de mucho tiempo de Hamás tratando de reprimir, pero ¿cómo van a reprimir si cada vez hay más gente? ¿Esto se va a convertir en una posible guerra civil? Es una pregunta que nos hacemos y por eso hablamos de que el escenario es muy prematuro para ver hacia dónde va a desembocar, pero que esto es algo positivo, me parece que sí, sin lugar a dudas es algo positivo y que debería repetirse cada vez más y con más fuerza, llamando al fin de Hamás en el gobierno y por el otro lado con la vuelta de los 59 secuestrados a Israel para ponerle fin a la guerra, que es lo que los gazatíes evidentemente también están queriendo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les quedan preguntas abiertas. ¿Podría esto ser el comienzo de una guerra civil dentro de Gaza? Ojalá que no, y ya lo estaremos hablando también con Khalil. 2 minuticos, ya regresamos. Continuamos en este programa La Noche. Las manifestaciones de los palestinos de Gaza estallaron una semana después de que Israel retomara su ofensiva militar aérea y terrestre contra Hamás. Los intensos operativos fueron ordenados por el gobierno de Israel ante la negativa de la agrupación criminal de llegar a un acuerdo para la liberación de los 59 secuestrados que aún permanecen cautivos en la Franja de Gaza. 59 personas de las 251 secuestradas el 7 de octubre del año 2023 siguen en poder del grupo terrorista Hamás. En los últimos días vimos otro cambio. Vimos algo que nunca habíamos visto antes. Vimos grandes manifestaciones abiertas en la Franja de Gaza contra el gobierno de Hamás. Ya hemos visto muchas manifestaciones a favor de Hamás. Las hemos visto en capitales europeas, en campus universitarios, en Estados Unidos, pero manifestaciones como esta en la Franja de Gaza contra Hamás, algo así no lo habíamos visto. Y la reanudación de las acciones militares de Israel contra Hamás, que afecta, por supuesto, a todos los pobladores de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, insistimos, es Hamás, es controlado por el grupo terrorista, el ministerio, por supuesto, es el gobierno de facto. Dice que dejó al menos 39 personas muertas en las últimas 24 horas. Y esto hace subir la cifra a 830 de las víctimas mortales en la última semana. Yo insisto, esto es reportado por Hamás y lo hacemos por responsabilidad. Uno tiene que saber quién está diciendo y quién está entregando los datos y quién entrega las cifras. Y es Hamás. Y Hamás, pues es la misma organización que cometió ese terrible y brutal ataque del 7 de octubre y que bueno, es capaz de hacer lo que hace. En cuanto a la cifra global que entrega Hamás, los muertos palestinos sumarían ya más de 50.000 durante toda esta guerra. Quiero ir con Khalil Sayegh porque este tema es muy delicado. El tema de las cifras finalmente es difícil. Lo entrega una organización criminal que es Hamás, Khalil, pero también las Naciones Unidas toman esa cifra, toman la cifra oficial del gobierno de facto de Gaza, que es Hamás. ¿Usted qué opina sobre esas cifras que permanentemente entrega Hamás?
Creo que son subestimadas. Creo que las cifras de personas que fueron matadas en Gaza por el ejército israelí es mucho más alta. Por una razón, Hamas solamente está reportando aquellas muertes que llegan hasta el hospital. Y quienes no tienen identificación no están siendo reportados. Entonces yo creo que las personas que fueron asesinados civiles es mucho más alto que incluso lo que Hamas ha reportado. Y no hay que mirar simplemente las cifras de Hamas o el Ministerio de Salud, porque hay muchas otras organizaciones que lo han estado reportando. Y tiene que entender, cada identificación en Gaza es utilizado por el Ministerio de Salud y es emitido por Israel. Entonces, de otra manera, el ejército israelí en sí mismo puede verificar cada muerte a través de las identificaciones. Y el ejército israelí en sí mismo ha tomado estas cifras como indisputables. Khalil, otra pregunta, el tema de los niños, llama mucho la atención el tema de los niños. Cuando la organización terrorista Hamas estaba entregando secuestrados a la Cruz Roja para llevarlos a Israel, cuando estaban en entrega de cadáveres, exhibían niños en manifestaciones, aplaudiendo, apoyando, incluso cargando, portando armas. ¿Por qué la organización Hamas usa a los niños de esta manera? Incluso, pues muchas veces hemos visto documentales del adoctrinamiento de Hamas a niños muy pequeños. No estoy muy al tanto de lo que está hablando. Bueno, yo le puedo mostrar muchos videos sobre los que se asentaron en Israel, los israelíes que han atacado a los palestinos. Le puedo mostrar cómo los israelíes en Cisjordania utilizan armas. Sus hijos también cargan armas. Entonces, jamás, si lo hace en Gaza, es una cuestión diferente. Creo que sí lo hace, creo que es horrible, creo que es un crimen. Pero para decirlo, es un fenómeno particular en este conflicto. Y creo que, de todas formas, esto es no ver el punto en sí. Israel se comporta de manera similar. Y cuando ellos entregan los rehenes, creo que jamás ha utilizado a todos, no solamente los niños, sino todos los que están allí, les han llamado de manera cínica y de manera desagradable. Y creo que es inhumano, pero creo que también debemos entender que Israel ha cometido crímenes horrendos por los últimos 16 meses, que obviamente no deja ningún tipo de afecto en Gaza hacia los israelíes que han matado civiles en largas cifras y han utilizado a los niños como escudos humanos. El ejército israelí, hay reportes que indican muy fiablemente que han utilizado también a los niños en Gaza como escudos humanos. Ilan Busni, en Buenos Aires, quiero que también hablemos de un punto que planteaba Claudia en el bloque anterior, y es lo que puede desencadenar esta serie de manifestaciones. ¿Cree usted probable que estemos ante un escenario de una guerra civil interna en la Franja de Gaza entre aquellos sectores de la población que quieren un cambio, quieren desterrar al grupo terrorista Hamas de su territorio, y otro sector poblacional que apoya a esta organización criminal? La pregunta me parece que debería ser ¿con qué medios se puede llegar adelante una guerra civil? Porque vemos que Hamas, aunque escuetamente, aún mantiene un armamento frente a una población civil que está desplazada y que sigue viviendo en tiendas de campaña. Parece bastante difícil si no hay alguien que apoye a la población civil en este intento de ponerle fin a la brutalidad del gobierno de Hamas. Que, por cierto, vale la pena remarcar un concepto que es interesante, que es todo aquello que Hamas dice puede ser rebatido fácilmente, y no solamente por el lado israelí, sino también por la mismísima ONU, que salió a decir que se habían equivocado al confiar en Hamas en la cantidad de muertes que se habían anunciado. Entonces, en este momento hay que ver si tan solo vemos protestas frente a las cámaras, frente a ciertas cámaras que deciden mostrar lo que sí está pasando en la Franja de Gaza, o si realmente esto se puede tornar en algo serio y la gente salir y presionar realmente, porque muchos saben dónde son las entradas a los túneles, muchos saben dónde están los secuestrados, y de ellos depende saber el fin de la guerra. Ahora, la brutalidad de Hamas sigue intacta como era hasta antes del 7 de octubre. Hemos visto varios episodios donde en plenas avenidas, en plenas calles en la Franja de Gaza, se bajan de camionetas y empiezan a pegarle, empiezan a dispararle en los pies a civiles
que estaban desesperados buscando ayuda humanitaria, estaban buscando alimentos que llegaban y que entraban a través de la ayuda humanitaria, y Hamás lo único que hacía era presionarlos y decirles o aceptan que se las vendemos o no hay para ustedes ayuda humanitaria. Bueno, este escenario fue lo que, digamos, generó el caldo de cultivo para ver las manifestaciones que vemos hoy en día, pero todavía no hay la suficientemente fuerza, la fuerza necesaria, por lo menos en estos 2 días de marcha, para ver un enfrentamiento entre Hamás y quienes siguen a Hamás y los detractores de Hamás, que de nuevo hay que remarcar, valientemente están saliendo a recriminar y a protestar el actuar de Hamás desde lo que sucedió el 7 de octubre. Ilan, si Hamás entregara a todos los secuestrados y a los cuerpos de quienes ya pues han muerto, murieron en cautiverio, fueron asesinados y llevados los cadáveres, ¿se acabaría la guerra? Eso es lo que está pidiendo sin lugar a dudas el gobierno israelí, que se entreguen a los secuestrados y que Hamás deponga las armas, deponga su actitud hostil frente a Israel para ponerle fin a esta guerra. Los objetivos israelíes son 2, que vuelvan los secuestrados a sus casas y por el otro lado que Hamás deje de ser una opción viable para el gobierno en la Franja de Gaza, que puede ser apoyado por naciones que no son hostiles hacia Israel, como lo es Emiratos Árabes, que proponen, por ejemplo, a Mohamed Dahlan para que tome las riendas del gobierno palestino. Y eso puede ser, sin lugar a dudas, lo que le ponga el fin a la guerra, lo que se está pidiendo desde el minuto 0, que Hamás deponga las armas y que Hamás devuelva a los secuestrados a suelo israelí, que es de donde nunca se tendrían que haber ido. Así de simple, hace 537 días. Le quiero preguntar lo mismo a Khalil Sayed. Si hay posibilidad de que el pueblo gazatí ayude incluso a convencer a Hamás de devolver a los secuestrados o incluso ayudara al ejército israelí a que encuentre a los secuestrados, ¿se acabaría la guerra? ¿Usted cree que eso sería el fin de la guerra? Creo que la gente que se manifestó ayer dejó en claro que jamás debería regresar a los rehenes. Ese ha sido el llamado en Gaza para terminar la guerra, etc. Si eso va a terminar la guerra, creo que es un asunto que está en manos de Israel. No creo que Israel tenga interés en terminar la guerra, incluso después de recuperar los rehenes. Creo que el plan israelí es muy claro y obvio. Ellos quieren deshacerse de los palestinos en Gaza. Están hablando de una limpieza étnica, hablan de desplazamiento y forzar a los palestinos a salir y de formar el comité local conocido como el Comité de Inmigración, pero no es voluntario, porque cuando se destruyen hospitales, iglesias, mezquitas en Gaza, no hay nada voluntario en ello. Ellos quieren ver que se vayan y el presidente Trump en Washington aquí habló sobre tomar el control de Gaza y controlar a la gente. Entonces no creo que esto acabe la guerra y esto destruirá completamente Gaza. Su meta es tomar su tierra. Ahora, creo que devolver a los rehenes y deshacerse de Hamás abriría una oportunidad para los estadounidenses y europeos para revertir a Israel y convencerle de parar la guerra, pero Israel en sí mismo está interesado en una limpieza étnica y un genocidio contra los palestinos que están tomando su propia tierra, como lo han hecho antes. Vamos a marcar una pausa a comerciales. Invitamos también a nuestros televidentes a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué piensan ustedes sobre estas pancartas, estas protestas que hoy se han dado en la Franja de Gaza? El pueblo de Gaza despierta, Hamás ya no representa a los palestinos. Esto fue lo que leímos en esas pancartas que enarbolaron muchos jóvenes en la Franja de Gaza en las últimas horas. Una pausa y ya regresamos a este programa a la noche. Frente a las manifestaciones de gazatíes en contra de la Franja de Gaza que toman fuerza en las últimas 24 horas, ya ha habido
dos manifestaciones fuertes, grandes, visibles, y pues por supuesto eso ha sorprendido bastante en Occidente. Por un lado, porque en Occidente hay una narrativa en la que creen que Hamás representa el espíritu del gazatí, el espíritu del palestino en la Franja de Gaza, por un lado, y por otro lado, porque enfrentarse a una organización criminal que gobierna de facto, pues requiere valentía y puede tener consecuencias duras para las personas que se atreven a realizar estas manifestaciones. ¿Cómo se imaginan ustedes a una Franja de Gaza en el futuro si Hamás definitivamente se va, si deja de existir Hamás? Khalil, ¿cómo sería una Franja de Gaza sin esta agrupación? Imagino que la autoridad palestina retornaría al poder, conectando a Cisjordania, y que se libere de Hamás y también de la ocupación israelí. Antes del 7 de octubre, Hamás controlaba con hierro, puño de hierro, Gaza, pero Israel también devastó Gaza. De hecho, Israel ha destruido la infraestructura civil, negocios, también ha disminuido la comunidad cristiana en Gaza, otra minoría que estaba ya destruida por la toma, y esto ha sido una problemática mayor. Y creo que una vez termine la ocupación de Gaza, entonces habrá una oportunidad para que los palestinos y los israelíes vivan lado a lado en una Palestina libre y un Israel libre. Ilan, quiero hacerle la misma pregunta. Si la agrupación terrorista Hamás deja de existir, ¿qué pasaría o qué futuro tendría la Franja de Gaza y cómo sería la convivencia con Israel? ¿Cómo lo imagina usted? La primera respuesta la tiene que dar el pueblo palestino, y la respuesta es si va a ir hacia una ideología aún más extremista o una ideología menos extremista. Porque supongamos que jamás deja de existir en la Franja de Gaza. ¿Qué hacemos con la Yihad Islámica Palestina, que es otro grupo terrorista que está allí también en la Franja de Gaza y que también cuenta con el apoyo de Irán? Entonces, evidentemente la respuesta a esta pregunta la tiene que brindar el propio pueblo palestino, soberanamente eligiendo su destino. Si decide convivir bajo una ideología que apoye la idea de dos estados, un estado palestino y un estado israelí, uno conviviendo al lado del otro, o si por el otro lado vamos a ver algo extremadamente peor que lo que ha sido Hamás hasta este momento. Diferente es lo que yo sueño y lo que creo que todo ciudadano de bien aspira, es que existan dos estados conviviendo uno al lado del otro, no con el deseo de crear un Estado palestino sobre un Estado israelí, llevando muerte, destrucción y todo eso que vimos que jamás llevó. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es lo que el pueblo palestino vaya a querer decidir. Porque también sabemos que, por ejemplo, Fatah, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, de Abu Mazen, es un gobierno que es claramente odiado en la Franja de Gaza y es un gobierno que tiene en ciertos aspectos vínculos en temas de seguridad, en temas de salud con el gobierno israelí. ¿Eso lo van a aceptar o no los ciudadanos palestinos que viven en la Franja de Gaza? Entonces, mientras que la población musulmana, la población cristiana sigue creciendo en suelo israelí, vemos que la decisión de Hamás ha sido empezar a erradicar todo lo que no piense igual que ellos. Entonces, la población en la Franja de Gaza va a decidir un futuro más tolerante, más inclusivo, un futuro donde quiera coexistir y convivir con Israel o no. Esa es la gran pregunta, y en base a eso va a ser la decisión que define el futuro de esta región. Ojalá haya una convivencia pacífica, dos pueblos que se merecen la paz, la convivencia, la tranquilidad, la no exaltación del extremismo. Ojalá eso se logre. Ha sido muy interesante conversar con ustedes, nos pasó rapidísimo una hora. Les prometo que en el futuro habrá otro espacio para seguir conversando. Muy interesante las posturas de ustedes, aprendimos mucho el día de hoy. Ilan Busni, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Buenos Aires, analista internacional, licenciado en Relaciones Internacionales. Gracias por habernos acompañado. Será un gusto. Buenas noches. Y a Khalil Sayek también muchísimas gracias por esta conexión, comunicación con NTN 24. Importantísimo hablar con alguien
que pertenece y que ha pertenecido a la zona de la que estamos hablando y que entiende el sentimiento de su pueblo, del pueblo gazatí. Muchas gracias, Khalid Sayegh. Thank you. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, que nos escriban en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. Gracias, Jefferson. Una feliz noche.